Hola amigos de Superluchas, bienvenidos de regreso a el podcast que más gente pide ver y por eso los dosificamos un poco. Vamos con nuestro amigo, mito, leyenda, el hombre, Ernesto Camp. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo has estado? Muy bien, por desgracia no tuve oportunidad de estar en el podcast de tu ídolo, el grande americano, el Downhausen, que es para ti es el grande americano, pero habrá oportunidad de luego intercambiar puntos de vista. Pero ahora vamos a hablar, Ernesto, de el lado oscuro de la lucha libre, el Dark Side of the Ring de Superluchas. No, no te creas, de temas que a lo mejor mucha gente no conoce porque fueron hace casi 30 años, de estas empresas que surgieron a finales de los 90, luego de la casi desaparición total de lucha libre internacional. Hubo varios intentos de algunos promotores de revivir esas glorias del toreo o de crear una tercera gran empresa junto con AAA y el Consejo. Hoy hablaremos de algo que se llamó Top Win. Antes ahora ha sido una introducción un poquito larga, Ernesto, pero en la vieja Superluchas era muy vista la cartelera. Y aquí estamos viendo del domingo 29 de junio de 1995. Acababa de pasar la Triple Manía número 5, si mal no recordamos. Y viene una batalla campal donde caería una máscara, donde se veía demasiado atractivo para ser verdad. 1000 máscaras, Máscara Sagrada, Fantasma, Dos Caras, Gran Marcus Jr., Universo 2000, Fishman, Ángel Blanco Jr., Villano Tercero, Psicodélico y Tinieblas. Algo que para la época parecía impensable. Pero a ver, ya di demasiado contexto a esto. ¿Qué era Top Win y qué pasó con esta cartelera original? Top Win empezó como una empresa con la intención de volver a abrir el toreo de Cuatro Caminos. El toreo, pues como sabes, había dejado de funcionar como plaza de luchas porque ya no iba gente. Cuando empezó a funcionar el toreo como la plaza de Francisco Flores, se hizo un convenio entre la constructora de toreo y Francisco Flores de que no se les iba a cobrar una renta, sino que más bien se iban a ir un porcentaje. Así que cuando no había buenas entradas, no había pérdidas. Pero ya cuando estaba Carlos Maínez, nuevo convenio con el arquitecto Guillermo Bernal, el director de la constructora del Toreo, los dueños de ese edificio, sí le pidió una renta porque ya no estaba saliendo mucho dinero de ese porcentaje y eran muchos gastos operativos. Entonces lo que se decidió fue cortar la colaboración y Maínez se fue a hacer funciones solo a la Arena Nesa porque ya era una época en que al toreo iban 100, 200 personas. Ya no era conveniente seguir haciendo funciones. El único estrella que se mantenía en el toreo hasta entonces era Canek. Estaban intentando lanzar al cibernético, pero todas las estrellas ya se habían ido los villanos, Dos Caras y todos esos. Casi al mismo tiempo también es la implosión del Sindicato Nacional de Luchadores que manejaba Manny Guzmán. En sus buenos tiempos, Manny Guzmán pues, tenía como hasta 3,000 afiliados. Había muchísimo dinero que salía de ahí. Aparte de las cuotas de los luchadores, estaba la bolsa de trabajo del sindicato, que era prácticamente una empresa. Si tú luchabas, no tenías mucho trabajo, ibas al sindicato, ponías tu nombre en la bolsa de trabajo y entrabas a alguna de las funciones chiquitas que Manny Guzmán organizaba en varias arenas del país, funciones pequeñas, que pues estaba bien para darle trabajo a los luchadores, pero al mismo tiempo era un negocio para Manny Guzmán. Estamos hablando del 97, el dirigente del Sindicato Nacional de Luchadores es Dos Caras, pero el sindicato ya es algo pequeñito, ya tiene cerca de 250 agremiados, pero aún así se buscó a Dos Caras para hacer esta empresa apoyada por el sindicato, creyendo que iba a pegar. En cierta manera no fue tan mala idea porque gracias a Dos Caras se tuvo el apoyo de Antonio Peña, al menos al principio. Como tú dijiste, el 15 de junio fue Triple Manía. Fue la fase 2 de Triple Manía. Esa Triple Manía 5 iban a ser 3 eventos: Tijuana, Ciudad Juárez y Toreo. Se canceló el de Juárez, el último fue el Toreo, del cual ya hablamos aquí en el episodio de WWE y AAA, Sí. que es donde pierdes la máscara de la Calaca, donde se esperan muchas estrellas de Estados Unidos. Pero finalmente no llegaron. Estuvo Jake Roberts, Gorgeous George III, entre otros, y fue un éxito. Entonces, Antonio Peña, con lo que comentas al principio, fungió como un apoyo técnico, logístico, económico. Para darles luchadores para sus eventos. Hoy tú ya hablaste del cartel que se estaba circulando en Superluchas desde semanas antes. Sí. No se sabía quién lo organizaba. Yo pensaba que ni siquiera era real. Y fue hasta una semana antes, el 23 de junio, cuando se hace la conferencia de prensa para presentar lo que va a ser Top Win.
y se presentan los dirigentes. Los dirigentes son Dos Caras, el Impala, que durante un tiempo fue Blackman segundo, el promotor y presidente es Carlos Ángeles Pineda. Con ellos está Elizabeth Vargas. Esa es la plana mayor de Top Win. Y ahí es cuando anuncian el cartel definitivo. ¿Sí lo tienes ahí? Sí, mira, el triangular de la muerte sería Máscaras contra Gran Marcus Jr. contra Tiniebla en un triangular de máscaras. La semifinal, Perro Aguayo, Octagón y Dos Caras contra Fishman, Cibernético y Pentagón. El Cuervo, Renegado y Superastro contra Pirata Morgan, Negro Navarro y Payaso Coco Amarillo. Octagoncito, Super Muñequito y Chivita contra Mini Killer, Mini Goldust y Mini Mankind. Y para abrir, Lola González y Xochitl Jamada contra Marta Villalobos y Zuleima. El cartel no suena mal, pero como dije, acababa de ser la triple manía. Sí. Realmente Mil Máscaras ya no era la estrella que había sido en los 70s. El plan era ambicioso porque querían hacer una temporada de 6 meses en el toreo, querían hacer los martes en la Arena Afición, los miércoles en Querétaro, los jueves en la Arena Toluca y los sábados en la Arena Actopan de Actopan Hidalgo. Y se decían que aquí no va a haber circo, sino lucha libre de verdad. Me suena, me suena. Y por cierto, también por esas fechas, el 27 de junio empezó. Bueno, es bien a colación porque ya está empezando la temporada de los miércoles en la Arena México por el Mundial. Hace Sí. tiempos empezó una temporada de los miércoles en la Arena Coliseo, pero pagada por el PRI de Alfredo del Mazo, que estaba haciendo campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Interesante. Y Dos Caras tienen una rivalidad con Steel en la Arena Coliseo. Hasta parecía que iban a llegar a una lucha de máscaras. Y de hecho estaba programado para el domingo 29, pero ya no se presentó porque fue el debut de Top Win. El domingo 29 en la Coliseo iba a ser Dos Caras, La Fiera y Mr. Niebla contra Charles Scorpio y Steel. Ok. Bueno, entonces ya llega la función. Habían prometido otra conferencia de prensa para el jueves de la semana. No se hizo. No hubo mucha publicidad pegada. Ujú. Prácticamente lo que había era la publicidad en la afición, en las ovaciones, aunque en las revistas, como la conferencia fue la misma semana del evento, no se publicó la conferencia. La conferencia solo la cubrieron los diarios. Sí. O sea, estuvo mal organizado de entrada, pues. Sí. Y ya desde la función de debut, por ejemplo, Laura Lozano en la afición dijo que fue pura pachanga, que no hubo luchas, peleas callejeras. Algo que a lo mejor era normal para AAA, pero no era lo que se esperaba para esta función y más con los luchadores que tenían. En cuanto a la asistencia, La asistencia fue muy baja, yo creo que si fueron 2,000 personas fue mucho. Aunque esa primera función fue la mejor que tuvieron. El triangular fue primero se hace un volado ujú, para definir quién se enfrenta con quién. Queda Gran Marcus contra Tinieblas. Y yo no fui a la función, la verdad. Y lo que contaba la crónica de Laura Lozano en la afición es que por alguna razón Tinieblas Junior sube a defender a su papá. Él era el second. sí, Y como subió a defenderlo, el cobarde que era el second de Gran Marcus le da un botellazo a Tiniebla Junior. sí. Y el referee, que era Pepe Casas, descalifica a Marcus, aunque había sido una agresión entre seconds. Pierde Marcos. Sí, entonces se va contra Mil Máscaras. Es que también ahí fue muchas intervenciones por parte de los seconds. Ahí estuvo Perro Guayo como second de Mil Máscaras. Que así de la nada, Mil Máscaras se avienta en plancha y le gana. Aquí que Ujú. se completó pues, el círculo, porque si recuerdas, Mil Máscaras iba a destapar a Gran Marcus Senior en la Arena México, Sí. cuando se hizo el triangular con el Halcón, pero no llegó y quien subió fue Alfonso Dantes. Mil Máscaras peló a Dantes y poco después el Halcón. Ujú. Entonces quedaba como pendiente. Esto fue como la venganza de Mil Máscaras. Y también algo muy criticado fue que el anunciador del evento fue Arturo Rivera. Mm. Y que se la pasó insultando al público, que le decía bola de drogadictos y no sé qué. O sea, salió como comentarista rudo, pues, en su actitud. Sí, era el anunciador. Y el público estaba lanzándole de todo a Rivera. Yo creo que fue el que más la aprendió, pero a la mala. Sí. Y siguieron haciendo funciones todavía los de Top Win después de este fracaso. Pues sí, pues ya tenían, no sé si ya habían pagado rentas a través del toreo, pero tuvieron que seguir. El caso con Marcus, no sé cómo haya estado el trato. Ujú. Lo que se sabe es que Marcus estaba con una rivalidad con el Rayo de Jalisco Jr. en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. Se esperaba que se hiciera la lucha de máscaras entre ellos, pero pues decidió irse a Top Win a hacer esta lucha de máscaras. Entonces, no creo que haya ganado lo que hubiera ganado si se hacía la lucha en la México o en la Coliseo. Se salió del consejo, pues,
un tiempo. Después programaron función para el 6 de julio. Creo que no hubo un cartel, pero es que la suspendieron porque ese día eran las elecciones federales. Eso no sé si se haya vuelto a ver. Creo que ahorita ya no suspenden funciones por No, las elecciones, pero eso supongo que también fue un golpe económico. Entonces la siguiente fue hasta el domingo 13 de julio. ¿Tienes cartel o no? a ver, lo estoy abriendo. Ok. La lucha del 13 de julio, Ernesto, que dices, los resultados marcan que Mil Máscaras, Dos Caras y Canek vencieron a Gran Marcus, Cobarde y al Cibernético. Marcus lucha enmascarado, la primera caída, evidentemente luego pues le despojan los técnicos de la capucha. En la semifinal, Babyface, Blue Panther y Fuerza Guerrera pierden por descalificación ante Fantasma, Psicodélico y Heavy Metal. La siguiente lucha, Negro Navarro, Joel Guerrero y Kung Fu vencieron a Fishman, Kato Kung Lee y el Renegado, mientras que Hombre Bala, Manicomio y Espectro vencieron al mexicano Kato Kung Lee Jr. y Kung Fu Jr., y en la de calentar la lona, los Rayos Tapatíos y Blackman Jr. vencieron a Babyface Jr., Dalton y Genaro Contreras Jr. Entonces, la siguiente fue un torneo de parejas por el Campeonato Nacional de Parejas que estaba vacante. Sí. Esto se hizo pues, gracias a Oscaras, que era el líder del sindicato. De ese torneo, Ernesto, los resultados fueron los siguientes. Fuerza Guerrera y el Mosco vencieron a Dos Caras y Heavy Metal. Canek y el Fantasma vencieron al Cibernético y Joel Guerrero. Cobarde Junior y Gran Marcus vencen a Mil Máscaras y Kato Kung Lee. Perro Aguayo e Hijo del Perro Aguayo vencen al Signo y Sangre Chicana. Luego, ahora en la siguiente etapa, Mosco y Fuerza Guerrera derrotan a Canek y el Fantasma. Perro y Perro Junior vencen a Cobarde Junior y Gran Marcus Junior. Y al final, Fuerza Guerrera y Mosco de la Merced vencieron a Perro Aguayo e Hijo del Perro Aguayo. Además, el Negro Navarro rapa al Renegado y la Briosa y la Practicante vencieron a Julisa y a Zuleima. Esta función sí recuerdo que tuvo una entrada de 100 personas, a lo mucho. Sí fue muy lamentable, ¿no? Fue cuando rompen con el sindicato, rompen con AAA y establecen una alianza con el Consejo, porque para la función del 27 de junio ya van con luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero entonces, la alianza con Dos Caras, el promotor pues era, o sea, o el que metía el dinero era otra persona y habían hecho una alianza con Dos Caras originalmente y luego el dueño de la lana, al ver el fracaso, busca un nuevo aliado que viene siendo el Consejo. El presidente de Top Win es Carlos Ángeles Pineda. Ujú. Él era el que ponía el dinero, aunque parecían como dirigentes Dos Caras y el Impala, que eran básicamente los matchmakers y pues, los que manejaban todo lo que tenía que ver con la lucha. La siguiente semana ya es con elementos del Consejo, Máscara Sagrada, Shocker y el Fantasma contra Dr. Wagner Jr., Steel y Gran Marcus, Superastro, Máscara Mágica y Ringo Mendoza contra Satánico, Scorpio Jr. y Mano Negra, Kato Kung Lee y Astro Rey Jr. contra el Signo y Joel Guerrero, Lady Apache y Princesa Blanca contra la Diabólica y Jocelyn, y último Dragoncito y Cicloncito Ramírez contra Pierrotito y Fieri. Esa función no llegó a Steel, el que subió en su lugar fue el Satánico. Ok. Ahí supongo que también hubo algún problema con Peña, a lo mejor Peña se enojó por cuando rompieron relaciones. Y pues Steel realmente no era un elemento del Consejo Mundial, era un elemento de Víctor Quiñones. Sí. Pues con una llamada a Quiñones, pues Quiñones le dijo que no fuera, entonces lo reemplazó Satánico. Claro. Y después se programa el 3 de agosto una función más. Sí, que está aquí en la cartelera, Brazo de Plata, Felino Itaka Michinoku contra Emilio Charles, Bestia Salvaje y Gran Marcus Jr., La Fiera, Mister Niebla y Fantasma contra Los Dinamitas, Sin Caras Mascaraño 2000 Universo, Solar, Hijo del Solitario y Ciclón Ramírez contra Carlos Lagarde Jr., Joel Guerrero y Guerrero de la Muerte, La Revancha de Lady Apache y Princesa Blanca contra La Diabólica y Jocelyn, y para abrir, Mano Negra Jr. y Stranger contra Tigre Cota y Rencor Latino. Y realmente con estas funciones, con elementos del Consejo, les fue peor que con los de AAA. Entonces ahí como que se termina el experimento de Top Win, porque no gustó, sobre todo porque al público de esa zona de Naucalpan pues, ya estaban más acostumbrados a lo que era la lucha de AAA o a la lucha más dinámica que ya se veía en la arena Naucalpan. Sí. Por estas fechas es cuando se celebra en la arena Naucalpan la primera Copa High Power, que son luchas de relevos cibernéticos que eran de una calidad impresionante en esos tiempos porque ya tenían a los alumnos del Último Dragón, estaban entrenando con el Hijo del Gladiador, estaban haciendo yo creo que la mejor lucha de México en esos momentos estaba en la arena Naucalpan y los fans no les gustaba tanto lo que se hacía en esos tiempos en el Consejo. La verdad estaba totalmente estancado, no tenían buenas estrellas. Shocker apenas estaba empezando a despuntar. De hecho, para las temporadas siguientes fue donde tuvieron que traer de regreso al Hijo del Santo, que es cuando estaba como rudo. Y era prácticamente el único luchador taquillero que tenían en una época
realmente muy mala. Oye, Ernesto, pues, pero esta empresa, pues, Top Wing duró en sí un mes y medio más tardar, digo, fue muy efímera su paso y por lo que veo, el promotor no creo que le hayan quedado ganas de volver a hacer luchas en su vida. No sé realmente si llegaron a hacer una de las funciones en las otras plazas que tenían contempladas. Ujú. No sé realmente cómo quedó con Dos Caras y el Impala, que también, como dije al principio, esta empresa surge un poco por el resentimiento que había por parte de muchos luchadores hacia Carlos Maínez, porque quedaron con la idea de que Carlos Maínez se había hecho supermillonario, Sí. que se iba con los bolsillos llenos y que pues no le estaba dando a nadie lo que le tocaba. Y en realidad, Lucha Libre Internacional, que fue la empresa que manejó el toreo de 1987 hasta el 96, después de la muerte de Francisco Flores, que tenía la empresa Promociones Mora, nunca fue exitosa. Aines nunca tuvo la magia para programar que tenía Flores. Siguió haciendo lo mismo que hacía Flores, manejar a Canek como la estrella máxima, pero sin buscar crear nuevas estrellas. Y aún así, cuando tenía alguien que podía funcionar, se lo llevaba la empresa mexicana, como pasó con Conan, que Conan no había podido ser un gran taquillero del toreo, pero no tuvo de otra que irse a la México. Después se le fueron los brazos, se le fue a Blue Panther y ya no dejaban que regresaran al toreo para luchar los domingos. Los últimos llenos que hubo serían con Canek contra Blue Laser o cuando vino André el Gigante por última vez. Fuera de eso ya eran muy espaciadas las buenas entradas. Realmente no había un éxito económico como los luchadores que quedaron resentidos que tú dijiste creían o pensaban. O sea, no había esa bonanza económica, no era Maines el que traía los costales de dinero y se los llevaba a su casa con tal de no repartirlo a los luchadores. Lucha Libre Internacional pues, era una empresa que estaba formada por Maines, por Esperanza Flores, la hija de Francisco Flores, de Carlos Lagarde y Canek. Tuvo muchas cosas en contra, o sea, fue tanto que no tenía la magia para programar, como el boom de la televisión Ujú. y posteriormente la creación de AAA. Fue un golpe tras otro golpe tras otro golpe y terminó por desaparecer, quedar solamente haciendo funciones pequeñas en la arena NES, donde todavía llegó a crear algunas estrellas como Super Crazy y Skyde, pero ya no era para nada lo que había sido 80 esa empresa. Oye, paréntesis, ya hablabas de la televisión. Muchos recordamos, y yo creo que de esa época, Lucha Libre de ayer y hoy, o no sé cómo le llamaban al programa que había en Imevisión, luego TV Azteca. ¿Eso todavía lo consiguió Maines para el toreo Los o cómo ídolos fue? de hoy en la lucha libre. Ándale. Ese programa se lo consiguió con Imevisión, es Manny Guzmán, realmente. Ujú. Aunque Manny Guzmán estaba en contra de las transmisiones de lucha libre por televisión, bajo el agua quería que se transmitieran las luchas del toreo por televisión, porque también era ya no dejar de nadar contra la corriente, sino más bien tratar de tener televisión para que sus luchadores también fueran populares. Se había visto un poco cuando, como ya hablamos en el capítulo del Pabellón Azteca, los luchadores del Pabellón Azteca se volvieron muy populares, no tan populares como el toreo ni los de la empresa, pero sí eran muy populares entre los niños y pues no quedaba de otra que entrar a la televisión. Pero Imevisión no tenía tanto alcance y por eso no tuvieron tanto éxito como lo que se veía en Arena México. Maines siguió haciendo funciones en esa un tiempo, pero luego también el propio Maines desaparece del ámbito luchístico y la Arena Nesa, si bien sigue siendo histórica y ha tenido varios promotores a su cargo, Maines fue creo que de los que le dio continuidad a Lucha Libre Internacional, pero luego desapareció. Y desapareció literalmente porque aquí pasó algo muy raro, muy extraño. Siempre se han hecho muchas teorías, muchas conjeturas de qué fue lo que realmente pasó. Poco antes de la última función de Top Wing, que fue el 3 de agosto, Carlos Maínez fue secuestrado. Esto pasó el 25 de julio saliendo de la arena Nesa. Iba Ujú. con su asistente, al que le decían el niño, y con el propio Manny Guzmán. Los meten en una camioneta y desaparecen. No se habló mucho de eso en los medios porque, como sabes, ante casos así de delicados, prefieren no hablar tanto para que las autoridades hagan su trabajo. Pero sí fue algo así que entre el medio sí llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Quién secuestró a Carlos Maínez? ¿Y al cuánto tiempo apareció Ernesto y volvió a hacer luchas? ¿Se supo algo? ¿Leyenda urbana? ¿Cuál fue al final la versión? Estuvo cerca de 2 semanas secuestrado, se pagó su rescate, los dejaron libres y decidió vender la arena Nesa y irse a vivir a Querétaro. Ujú. Básicamente se retiró, se puso muy, muy enfermo, ya no quería saber más del negocio. Eventualmente volvió a hacer luchas en Querétaro, de Sí. vez en cuando, pero era más por el gusanito, porque él había hecho luchas creo desde que tenía 13 años. Entonces pues, quería seguir, pero no, ya no fue lo mismo, o sea, ya
Lo único que le quedaba pues, era la arena Querétaro. Ya la mesa fue vendida después, a principios de los 90. Bueno, eso ya hablaremos después, que fue una guarida de narcos, de la banda de Ma Baker. Pero Pero sí ¿quién fue. secuestró a Carlos Maínez, Ernesto? ¿O cuál fue la Esa es la versión? cosa. Digo, yo sé que no lo vas a decir, pero hay una versión, tuvo que ver algo con la lucha libre. Sí, que fueron luchadores quienes lo hicieron, ahí Enojados. está. Y hasta se hablaba de que la conspiración se hizo en el mismo gimnasio Hamley, hasta había un auto que señalado con donde fue, desde donde se lo llevaron, pero Maines ya no hizo denuncias, ya no quiso seguir adelante en esto. O sea, hay dos personas implicadas, que uno de ellos dicen que fue el mismo Manny Guzmán, que fue también uno de los secuestrados. Entonces ahí es difícil saber si fue verdad o no, que Manny Guzmán fue cómplice en esto, porque también estuvo secuestrado 2 semanas. Pero el tema era lo que tú acababas de decir hace tiempo, o sea, digo, en este podcast, la molestia que había de un cierto grupo de luchadores que pensaba que Maínez se había aprovechado de ellos. Sí, y también aquí coincide con que se esperaba que Top Win fuera un éxito, retomaran la estafeta que había dejado Lucha Libre Internacional, pero no se pudo, tronó rapidísimo. Los promotores decidieron romper relaciones con Los Caras y el Impala, para hacerlo por su lado, pero tampoco pudieron y desapareció rápido. Y coincidió pues el momento. De los secretos que se llevaron a la tumba Ernesto Campo, que fue lo que pasó en Caborca, uno, y dos, qué pasó con Carlos Maínez. No, no es cierto, es broma. Pues fue una época complicada, pues el cierre de lucha libre internacional para todos los involucrados. Sí, fue triste, o sea, sobre todo porque cómo terminó con el secuestro de Maines, porque como sabes, como son este tipo de casos, muchos pensábamos que o no iba a aparecer o iba a aparecer muerto. Sí. Y sí había sospechas con cosas así a ciertos luchadores. Pues bueno, algo más que desees agregar de esta historia. Igual y podemos hablar luego de otras empresas que también duraron poco, pero la de Top Win por ahí nos la habían pedido. Mm, Sí, pues, fue curioso cómo trabajaron al final con el consejo, a pesar de que al principio el consejo los quiso boicotear para que no pudieran hacer la función. Pero pues como dije, en esos tiempos el Consejo Mundial de Lucha Libre solo sobrevivía porque tenía plazas propias, porque vendía funciones, pero no tenía estrellas, no tenía éxito, no tenía buenos carteles, estaba en una mala etapa y no parecían querer salir de ella. Muy bien, Ernesto. Nos despedimos pues de este podcast. Nos vemos en la próxima edición. Pues muchísimas gracias. Esperamos sus likes, sus suscripciones, sus comentarios y nos vemos en la próxima, Ernesto. Hasta luego.